Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Aquí. No nos está escuchando. Ajá, ahí. Bueno, Sí, ¿nos escuchas? sí, ahora sí Ahora escucho. sí, ahora sí se oye. Ya se oye. Bueno, gracias. Perdón, vuelvo a iniciar. Pues ¿Le puedes apagar el micrófono? las buenas tardes para allá, porque aquí en presencial ya las dimos. Y tenemos el gusto de, en esta ocasión, presentar la exposición del doctor Mario Casanueva, que él es licenciado en Biología Experimental por la UAM Iztapalapa, doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Sistema Nacional desde 1999. Él es profesor investigador del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, de la cual fue Disculpen, pero ya no escucho. Yo tampoco escucho nada. Solo Yo escucho. tampoco acabo de poner un chat. Le voy a Sí, escribir a Ambrosio o a alguien, a ver. sí apareció otra pantalla y se interrumpió el sonido. bueno, ¿se escucha? Ahora ¿Se escucha? sí. Sí, pero entonces va a haber eco aquí. Sí, ahora sí escucho. A ver ahí. ¿Se escucha? Sí, Sí. Ya está. Bueno, vamos a empezar. A intentar de nuevo comenzar. Bueno, silencio, por favor. Ya no me entretengo más. Voy a repetir la presentación para ya no Pero
Yo no voy a poder exponer con este eco. ¿Cuál eco? Aquí hay eco. A ver, expon. Bueno, ahí me escuchan bien. Ahí me escuchan Sí, bien. Y ahí se sí, oye bien. ya Ya lo no hay escucho. eco. Ok, entonces te llevas el. Pongamos. Ok, perfecto. Adelante. Bueno, ya no repito la exposición. De la conferencia del doctor Mario Casanueva, transdisciplina y representación. Repito que esta es la cuarta conferencia que se da en el semestre dentro del ciclo que ha organizado el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM en términos sobre el tema de multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Gracias, Mario. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Ambrosio, por la presentación. Gracias y saludos a todos los que nos observan por Zoom. Voy a empezar la presentación sin más, ¿no? Entonces, que la presentación tiene 6 partes. Pido disculpas por no haber hecho un índice. En la primera parte, que es la introducción, lo que hago es, como aquí, digamos, introducir el concepto de transdisciplina. Esto no sé. Ok, ahí quienes ven bien. Ok. Introducir el concepto de transdisciplina. Lo que me importa aquí es resaltar que el concepto de transdisciplina enlaza dos ideas fundamentales: educación y profesionalización con justamente conocimientos que deben ser impartidos. Esta es una caracterización la que tenemos aquí, pero podríamos tener otras. Cuando le pedí a la inteligencia artificial que me ilustrara esta idea de Lenoir, de que las disciplinas son mecanismos institucionales para regular las relaciones de mercado entre consumidores y productores de conocimiento, me dio esta imagen, la cual me pareció muy fuerte, sí, pero no exenta de cierto contenido de verdad, y me repitió justamente a la idea de Foucault de las disciplinas como un contraderecho. Las disciplinas caracterizan, clasifican, especializan, distribuyen a lo largo de una escala o alrededor de una norma, jerarquizan a los individuos y, si es necesario, descalifican e invalidan. En el espacio y durante el tiempo en que ejercen su control, efectúan una suspensión jamás total, pero jamás anulada tampoco, del derecho. Por regular e institucional que sea, la disciplina en su mecanismo es un contraderecho, nos dice Foucault. En la misma década en que corría esta crítica, también Pink Floyd, digamos, había lanzado una crítica enorme al sistema educativo. Paradójicamente, a pesar de que en los 70 esta tensión y las disciplinas y la educación estaban puestos en duda, ¿sí? En medio de esta crisis disciplinar, debido a varios factores en los que no me detengo a analizar, ¿no? Donde claramente está la reacción contra la especialización, pero también la pérdida de centralidad de modelos y teorías como vehículos principales del conocimiento, o el hecho de que la academia actualmente produce mucho más profesionistas de los que puede asimilar, ¿no? Entonces, en medio de esta crisis de las transdisciplinas, se piensa con el concepto de transdisciplina que esto se puede superar. Aparece la idea de transdisciplina en un texto citado de Piaget como una etapa superior donde las barreras disciplinares caerán y una especie de utopía por venir al futuro. En el mismo congreso en el que Piaget presenta esto, ya comienzan las divisiones en torno al concepto de transdisciplina. Erich Jans, por ejemplo, presenta su idea de que la transdisciplina es un medio para la constitución de los sistemas profesionales que deben estar engarzados por bloques. O también un matemático francés, yo no me olvido ahorita, en esa misma sesión, pues relaciona la idea de transdisciplina con teoría de conjuntos y lógica.
o más adelante veremos varias maneras, incluso de relacionar la transdisciplina. Aquí, para continuar con la idea de Jansch, él nos da no solo inter, multi y trans, sino que también la pluridisciplina y la disciplina cruzada o cosas por el estilo, como engarces posibles entre las transdisciplinas. No me quiero detener ahí, más allá de señalar que en torno a la transdisciplinaridad hay una pluralidad de escuelas muy, muy diversa, con la cual no voy a discutir ahorita porque no tendría tiempo de presentar las cosas. Entonces, bueno, con eso terminamos la primera parte. Segunda idea. La segunda idea que quiero presentar es esta que llamamos, que he llamado Facetas de la Ciencia. En realidad es un artículo que es una parte viejo, pero que una parte estoy escribiendo todavía, y que aquí podríamos llamarlo aspectos requeridos para una teoría de la transdisciplina. ¿Sí? Quedémonos con las facetas de la ciencia. Lo que voy a hablar son de 3, quizá 4 facetas fundamentales de la ciencia. Voy a construir una tabla donde las columnas son esas: cuál es la faceta, cuál es su pregunta asociada, cuál es el mundo propio del sujeto, la racionalidad preponderante, la labor o tarea preponderante y la actividad preponderante. En primer lugar, en la dimensión conceptual o epistemia, digamos, se refiere al mundo físico. ¿Sí? Su racionalidad preponderante es epistémica, inferencial, y su labor o tarea preponderante, construir modelos que sirvan de explicaciones. La tecné nos sirve para intervenir en el mundo, para hacer cosas, ¿sí? Y la frónesis, ¿sí?, es el buen saber prudencial que nos dicta cómo comportarnos o hacia dónde dirigir nuestras metas, ¿no? Atender, dirigir, evaluar, persuadir, polemizar, interesar, posibilitar, comunicar, corregir, capacitar, hacer ingeniería social. Estas son las tareas, por ejemplo, de la frónesis. Tratando de relacionar estos 3 conceptos, episteme, frónesis y tecné, tendríamos que, digamos, la episteme y la tecné justifican a la frónesis, en tanto que esta posibilita ambas, y la relación entre estas dos, episteme y tecné, pues es de muy diversa ralea, ¿sí? Debo aquí señalar que debo a Ana Rosa Pérez Sanz y a Mireia Ortiz el señalamiento de que este cuadro sobre las facetas de la ciencia está incompleto, ¿sí? Hace falta agregar justamente la dimensión empática, el patos, con lo cual deben armonizar tanto el episteme como la tecné, ¿no? Es decir, nos faltaría un renglón para desarrollar aquí. Esta propuesta que tengo aquí abajo, ¿sí?, está nada más para ofrecer mi espalda a los azotes, digamos, porque hay gente mucho mejor capacitada que yo para desarrollar esta parte aquí, pero está con la intención de generar un hueco ahí. Es importante poner en punto que todo comienza con la afectividad. En una imagen mucho más griega, ¿sí?, estas 4 cosas conformarían los vértices de un tetraedro. En el centro estaría Sofía, ¿sí? Quisiera, digamos, también señalar una idea importante de la transdisciplina, y es la idea de que la transdisciplina no opera con un solo sujeto, sino con una serie de objetos en red. La fundamental de la transdisciplina es que el conocimiento y los objetos están organizados en forma de redes, ¿sí? La transdisciplina se concibe como una búsqueda, como una estrategia para la búsqueda de soluciones, pero que sean epistémicamente fundadas, técnicamente viables, socialmente robustas y empáticamente satisfactorias. No basta ya con que sean epistémicamente fundadas o técnicamente viables. No basta dar la razón, digamos, rendir cuentas únicamente a la academia. ¿Sí? Siguiente idea. Bueno, aquí nada más como breviario cultural, el copo de nieve de Koch es un fractal, pero fíjense la fecha, 1904, antes de que nadie hablara de los fractales, ¿no? Bueno, su característica fractal. Siguiente idea. Antes de presentar la siguiente idea, quiero remitirme a la distinción type token, y lo voy a hacer de la forma en que lo hizo Peirce, mediante un ejemplo. Leo: un modo común de estimar la cantidad de materia en un libro impreso es contar el número de palabras. Normalmente habrá unas 20 Ds en una página y, por supuesto, cuentan como 20 palabras. Sin embargo, en otro sentido de la palabra palabra, no hay más que una sola palabra, D, en el idioma inglés, y es imposible que esta palabra esté visiblemente en una página o que se oiga en voz alguna. Tal forma, propongo denominarla type. Un solo objeto, como esta o aquella palabra,
en una sola línea, de una sola página, un solo ejemplar, un solo libro. Me atrevería a llamarla un token. Para que un type pueda ser usado, tiene que estar incorporado en un token que será un signo del type, y por lo tanto, del objeto que el type significa. Traduciendo un poco acá en este párrafo, encontramos la palabra hay un solo type y 9 tokens, que son los que señalé aquí en negritas, ¿no? Bueno, voy a decir sobre un sistema distribuido, que es las dos ideas que voy a conjuntar ahorita. Se fue el sonido. Perdimos el sonido. César. Natalie. Bueno, ¿Se escucha? No. Ahora, Es internet. Pero de aquí. pues, ¿qué hago? No, espérate. La escuchamos ahorita, Mario. estamos escuchando, vamos. ¿Ah, ¿ahorita me escuchan? Sí. Ok, Está mal el internet de aquí. ok. Bueno, voy a decir que un sistema distribuido, digamos, no me da tiempo de introducir esta idea, pero un sistema distribuido lo voy a considerar como un sistema distribuido por partes, digamos, y para cada una de las partes voy a considerar que nos permiten clasificar el sistema de ciertas partes. Entonces, pensemos en un sistema distribuido cualquiera, ¿no? Un sistema distribuido tiene partes y las partes lo que van a hacer es transferir la estructura de clasificación de esas partes hacia el sistema. Si las partes se clasifican como aquí, entonces se induce una proyección de la clasificación del sistema de la misma manera, ¿no? De manera isomorfa. Y lo mismo para todas las partes. Esto va a quedar un poco más claro aquí un poco más adelante. Digamos, si conjuntamos la idea del sistema distribuido con la idea del type token, lo que tendríamos es que se nos multiplica el número de entidades, ¿no? Veamos esto como un ejemplo, ¿sí? Linternas como un sistema distribuido. Las linternas pueden tener partes, por ejemplo, sus focos, ¿sí? O sus apagadores, o sus pilas, o las que sean, ¿sí? Y así, de cada una de las partes aparece una descripción general que corresponde al caso abstracto, al type, ¿sí? Lo mismo sean los focos que los apagadores, los interruptores o las pilas. Y estas descripciones de los particulares, ¿sí?, se conjuntan en la descripción del aparato del sistema general. Es decir, tenemos flujos de información que nos permiten decir, por ejemplo, que si todo marcha bien y el apagador está encendido, el foco no está fundido, la pila tiene carga, entonces el foco debe estar encendido. ¿Sí? En los sistemas distribuidos, las conexiones entre las clasificaciones están vinculadas de tal forma que podemos obtener inferencias de una a partir de otras. Si un sistema distribuido, por ejemplo, fuese el enunciado P implica, la veracidad del enunciado P y Q son verdaderas, bueno, pues esto va a restringir las posibilidades de verdad tanto de P como de Q. Si P y Q son verdaderas, P y Q se fijan unímicamente, la verdad tiene que estar dada. En los sistemas distribuidos pasa igual, son sistemas que nos sirven para obtención de inferencias. ¿Sí? Y bueno, distintos tipos de relaciones interteóricas pueden ser caracterizadas de esta manera. Aquí vemos, por ejemplo, no me voy a detener ya mucho en esto, ¿sí?, las vinculaciones directas, en los cuales el modelo transdisciplinar se puede vincular los modelos pueden vincularse entre sí gracias a que hay engarces, puntos en común, entidades o relaciones que se comparten, ¿sí? Cosas como un museo, el desembarco de los aliados en Normandía o el viaje a la Luna son ejemplos típicos de la vinculación de estructuras en una conjunción global sin que se pierda la integralidad de las partes, ¿sí? Y pueden ser caracterizadas como lo vimos, de esta manera. ¿Sí? Los flujos de información están como están aquí. Aquí si pasa el cursor, ¿ustedes lo ven? Sí. Aquí los flujos de información van de las partes hacia el centro
¿no? Y regresan nuevamente una vez que, digamos, pasan por la relación entre el particular y el general. También las vinculaciones pueden ser cuando las teorías no están vinculadas directamente, sino cuando están relacionadas a través de un vínculo, cuando hay una relación de por medio. En la teoría de la cromosómica de la herencia, por ejemplo, se vinculan la citología aquí arriba con la genética aquí abajo, mediante la postulación de un vínculo. Y a saber, los genes, digamos, los genes se ubican en los cromosomas, o los cromosomas portan genes. Esta afirmación nos permite vincular la genética y la citología. Y podemos considerar que estas cosas caen bajo bajo la misma estructura general, esta que está acá, ¿no? Esta estructura general que es, aquí lo único que está pasando es que tenemos un modelo, la citología, tenemos otro modelo, la genética, y el vínculo entre ellas, los genes son portados por los cromosomas, está considerado el tercer modelo que los vincula, y vincula justamente cromosomas y genes a través de la afirmación. Entonces hay tres modelos para la constitución del modelo disciplinario. ¿Sí? En otros casos, ¿sí? Como en la reducción, este mismo modelo nos sirve para dar cuenta de qué es lo que pasa en la reducción. Aquí lo que pasaría simple y sencillamente es que tendríamos un concepto de reducción modelo teórico. En el caso de reducción, supongamos que la teoría MY es la teoría reductora y la teoría MX es la teoría reducida. La condición que está pidiendo aquí abajo es que si la teoría MY está relacionada con ciertas aplicaciones E sub Y, y la teoría MX está relacionada con ciertas aplicaciones E sub X, ¿no? Si los modelos están vinculados por la relación de reducción, entonces, si la teoría MY explica el modelo EY, entonces la teoría MX, perdón, va a explicar el modelo MX. O sea, la relación de redacción no es una relación que exija que haya conectividad de significado o derivabilidad de leyes. Es una relación de reducción, no de reducción lógica, sino de reducción modelo teórica. También la relación de analogía puede ser explicada, digamos, mediante diagramas de este tipo. En la relación de analogía, como por ejemplo aquí en la memética, ¿no? Donde pues hay ciertas analogías entre memes y genes, ¿no? Pero no todas las propiedades de los genes se transmiten a los memes. ¿Sí? Los memes de entrada son mecanismos de transmisión cultural horizontal, en tanto que los genes lo son de transmisión vertical, ¿sí? A lo largo de las generaciones. Esa es claramente una diferencia, con lo cual no toda la estructura se va a mapear. Se va a mapear solamente una parte de la estructura. Y lo que me importa, sí, es que dos estructuras pueden ser muy diferentes, como estas que tenemos aquí, sí, pero se pueden mapear cuando los diagramas conmutan. Es decir, si yo estoy aquí en el punto A, el morfismo que la analogía que mapea me lleva aquí al punto X, ¿sí? Pero si me vengo aquí a F2, la analogía me lleva aquí. Lo mismo esta F1 me lleva acá. Pero lo importante, sí, es que estos modelos conmutan. Me da lo mismo primero saltar y después subir, o primero subir y después saltar, o subir un escalón, saltar y subir el otro escalón. Digamos, este morfismo preservador de algún tipo de estructuras es el que permite el planteamiento de las analogías. ¿Sí? Un ejemplo de la memética y la memética. En fin, hay, digamos, las diferentes relaciones interteóricas, sean reducción, sean teorización, sea analogía, sea aproximación, sean lo que sean, pueden ser modelados como sistemas distribuidos. ¿Sí? Lo que vamos a tener cuando pensamos en transdisciplina es, bueno, pues va a haber redes de sistemas distribuidos, no solamente unos pocos, pueden ser tan grandes como queremos. Y esta es la imagen que quisiera dejar de la transdisciplina. Si estamos hablando de transdisciplina, de alguna manera los agentes deben de estar incluidos. Los agentes deben de ser, digamos, una de estas
páginas de la X o una de estas partes, donde si tenemos la estructura transdisciplinaria, ¿sí? La estructura de los modelos incluye agentes y aquí vamos a tener que caracterizar, digamos, algún type de los sujetos, que no sabría yo cuál podría ser este type. No podría ser ese porque vamos a tener problemas de género, entonces me van a decir, bueno, pero estará mutilado, ¿no? Escojan lo que ustedes quieran, yo me voy con un clásico, ¿no? O sea, un type de humano como animal racional o lo que sea. Pero vamos a tener que incluir, digamos, los aspectos de lo que ahora se llaman habilidades blandas, ¿sí? Que no son más que en el fondo habilidades duras para la vinculación transdisciplinaria. Siguiente idea. Nancy Cartwright y los estructuralistas paseando orgullosos el 10 que les puso. Los estructuralistas alemanes indudablemente ofrecen el tratamiento más satisfactoriamente detallado y bien ilustrado de la estructura de las teorías científicas disponibles. Todo comienza, para los estructuralistas alemanes, digamos, todo comienza con las aplicaciones intencionales, ¿sí? Las aplicaciones intencionales son construidas con un cierto lenguaje, ¿no? Que es previo a ellas, obviamente, ¿no? Y dentro de las aplicaciones intencionales tenemos las aplicaciones exitosas. Por otro lado, las teorías postulan un cierto vocabulario o un lenguaje con el cual pretenden dar cuenta de esas aplicaciones intencionales, introducen términos propios, y no solamente introducen términos propios, introducen restricciones en forma de leyes o de regulaciones, ¿sí? Y introducen no solamente restricciones generales, sino restricciones particulares. Y lo importante de la estructura de la teoría es que estos dos niveles de lenguaje, entre la parte tenoteórica y teteórica, están relacionados. ¿De qué manera? Pues la promesa de la teoría es que las aplicaciones intencionales se pueden extender a modelos, ¿sí? Y los modelos subsumen las aplicaciones intencionales. El sonido de nuevo. Natalie, se fue el sonido. ¿Ya regresó? Ya regresó. Ya. Está Ok. fallando el internet. Aquí. Bueno, el chiste les decía es que las aplicaciones intencionales, perdón, pueden ser extendidas a aplicaciones exitosas. Finalmente, la teoría va a hablar de todo aquello de lo que se compromete a hablar. Siguiente idea. ¿Sí? De esta idea solamente quisiera que conservaran la idea de los dos niveles, ¿sí? El nivel teórico y el nivel no teórico. Bueno, este es el conjunto de Mandelbrot, quizá el fractal más estudiado de la historia, ¿no? No nos vamos a detener en él, está aquí por una razón que van a ver al final. Bueno, entonces, habíamos dicho que la transdisciplina es una red y está compleja por conocimientos, técnicas, agentes e intereses. Todo eso participa de la red. ¿De qué manera? Bueno, ustedes ya me han oído quejarme de esta idea de la interdisciplina o de las relaciones interteóricas empleando diagramas de Venn. No importa qué tan complicados sean o qué tan bonitos sean, ¿sí? El problema aquí es, bueno, ahí son 6 los que están compartidos, a ver quién es el guapo que traza la filigrana cuando son 325, ¿verdad? O sea, a ver cómo demonios le hacemos, pero bueno, Ben nos dio esta forma, que es la forma general que se puede trazar, ese tipo de cosas, desde los que no tienen ninguna propiedad aquí en esta esquina hasta los que los tienen todas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que para mí la interdisciplina, por ejemplo, se concibe más como esto, como una compenetración de un campo en otro o como una relación entre campos, que hay que hilar más fino, ¿sí? Que hay que ver cómo, o si lo quieren como una relación general, como un espacio de producto cartesiano, pero que la relación entre las teorías debe ser considerada de manera más fina. Entonces, aquí imaginen, digamos que tenemos un conjunto de teorías con sus dos niveles y relacionadas. Si les gustan los diagramas de Venn con intersecciones, lo único que pasa es que en lugar de esta imagen tendrían esta, pero ya no la desarrollé, digamos. Tendríamos un conjunto de niveles. Y entonces, las teorías las podemos pensar como un conjunto de conceptos y métodos
¿sí? Sobre el cual añadimos un tercer eje, que es un tercer eje histórico de constitución. Nos dice que tan bien atrincherados están nuestros conceptos o nuestros métodos. Y digamos, sobre ese plano aparecería el plano de los asuntos, el plano de las cuestiones, el plano de las aplicaciones intencionales. No todos los territorios de una teoría tocan al plano de las aplicaciones intencionales, ni todas las aplicaciones intencionales quedan cubiertas por la teoría, ¿no? Pero, digamos, este sería otro de los componentes. Nos faltan añadir los sujetos, ¿sí? Organizados en forma de redes, pero no solamente organizados, sino contextualizados. Los sujetos ocurren en distintos contextos, sea el mundo, sea la empresa, sea la escuela, sea la universidad, lo que sea, los sujetos están organizados y no solamente están organizados, tienen intereses. Y los intereses que los sujetos tienen en sus distintos contextos, ¿sí? Su suma ponderada va a ir generando qué tan más grandes o más profundos son estos atractores en el plano de los asuntos para que las teorías desarrollen sus aplicaciones. Tendiendo una metáfora, ¿sí? Más que diagramas de conjuntos, yo prefiero una metáfora un poco más oscura, ¿no? Como sería esta, ¿no? El reflejo de la araña es una araña caminando sobre un espejo, ¿sí? El reflejo de la araña es la red de agentes, los reflejos de la araña. Está de cabeza, pues, ¿no? Como lo teníamos. La araña es la red de conocimientos. Nótense que esta araña tiene muchísimas más patas que 8, pero tiene muchos más reflejos que patas. Hay más reflejos de patas de araña que patas de araña, ¿sí? ¿Qué son los reflejos? Son lugares donde a la comunidad le interesa desarrollar una determinada aplicación. Y la teoría, la araña, va a desarrollar una pata sobre los reflejos. Digamos, esta sería la imagen que quisiera mostrar del transdisciplina. Siguiente idea. Sí. Para hacer transdisciplina se requieren muchas cosas. ¿Sí? Paciencia, tolerancia, empatía, apertura de horizontes. Les decía, las habilidades, las llamadas habilidades blandas, en el contexto de la transdisciplina se vuelven habilidades duras. Pero dentro de las cosas que me interesa que se analicen, no paso revista a todas ellas, está, y señalo en primerísimo lugar, aunque lo escriba al último, el lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque requerimos desarrollar nuevos lenguajes que nos permitan la transferencia de conocimiento de un lado a otro de manera más expedita. Para nuestra fortuna, sí, existe la representación gráfica, la representación icónica. Aquí quiero citar a Goethe, que no era ningún mascavidrio en materia de literatura y de lenguaje, ¿no? Que dice, deberíamos hablar menos y dibujar más. Personalmente me gustaría renunciar por completo al habla y como la naturaleza orgánica, comunicar todo lo que tengo que decir en bocetos. Las imágenes nos pueden servir para representar entidades individuales, o relaciones, o enfoques o subestructuras, o teorías, como aquí abajo, o evolución de teorías, ¿sí? Los diagramas tienen la potencialidad de evocar información densa e información que puede ser leída en varias direcciones. Nos sirven, por ejemplo, para representar teorías, ¿no? Aquí tenemos varias teorías representadas, nada más para mostrarles cómo sería la representación en términos de íconos y relaciones de las teorías, la genética o la evolución o la parte medular de la evolución, donde nos dice, bueno, hay a cada clase de organismos en cada ambiente, en cada instante, le puedo asociar una tasa de crecimiento y le puedo asociar un orden adaptativo y le puedo asociar un orden de eficiencia evolutiva según el cual se resuelvan mejor o peor ciertos problemas que plantea el ambiente, y la selección natural lo que hace es plantear que estas cosas están mapeadas unas en otras. Los órdenes se reflejan unos en otros. El organismo con mayor tasa de crecimiento será el más adaptado y el que resuelva mejor los problemas, e inversamente. ¿Sí? Si quieren otra teoría un poco más abstracta, pues la mecánica clásica de partículas quedaría ahí, ¿sí? O la teoría de la construcción de nicho, de la cual el doctor Francisco Vergara, que está aquí presente y que me permití invitar a esta reunión, pues sabe muchísimo más que yo
y nos podría decir más cosas, pero igual. Siguiente idea, voy a hablar de la construcción de nicho. ¿Por qué voy a hablar de la construcción de nicho? Porque ya he presentado dos ideas acerca de cómo el concepto de transdisciplina puede fungir para establecer relaciones entre teorías. Me importa ahora hablar de la teoría de la construcción de nicho porque es una teoría que ontológicamente, digamos, está preadaptada para la transdisciplina. No me puedo detener en explicarla toda, voy a explicar, y con esto ya termino, solamente una parte. Lo primero es, cuando pensamos en la teoría de la construcción de nicho, no pensemos en ese nicho. ¿Sí? Los nichos de los que habla la teoría de la construcción de nicho no son esos nichos, sino si acaso a lo más que se parecen son a estas cosas. ¿Sí? Para Hutchinson, que es de quien toman la idea, un nicho es la suma de todos los factores ambientales actuando sobre un organismo, de manera que el nicho es definido como una región de un espacio n-dimensional. Sí. La idea básica de la teoría de la Se fue el sonido de nuevo. Escapa fuera de su control. Sí, la verdad A ver, pues continuamos hablando un poquito, a ver si. A ver, ustedes nos dicen cuando se... Ya se escucha. Ok, va. Bueno, les decía, los organismos no solamente sufren la acción de la selección natural, son capaces, como se dice coloquialmente, de empujar de regreso. No solamente, digamos, los leones predan a los búfalos, también la pasan mal si estos deciden no ser predados. ¿Cómo los organismos se enfrentan a las adversidades? Pues muchas veces construyendo cosas, ¿sí? Y la cantidad de cosas que construyen los organismos, vamos, no acabaría la lista en 3 horas, ¿no? Y no solamente son buenos constructores de presas, al igual que lo somos nosotros, sino que también se construye nicho, ¿sí? Dependiendo del lugar donde nos coloquemos. No solamente la construcción de nicho no solamente es construcción activa de cosas, también es toma de elecciones. Elegir si me paro sobre una rama en el sol o sobre una rama en la sombra puede ser fundamental para un pájaro. Está construyendo nicho también al hacer esto. Una magnífica especie constructora de nichos es esta, Canis lupus familiaris, ¿no? Que sabe muy bien dónde pararse. Y bueno, en el caso de la domesticación de esta especie, pues cada vez está más claro que los humanos somos quienes menos tuvimos que ver. Los perros se nos impusieron secuestrando nuestra mirada. Pero ¿por qué hablo de la construcción de nicho? Cuando dos especies se encuentran, siempre hay construcción de nicho. ¿Sí? La construcción de nicho es una condición obligada de las especies, no es una condición facultativa. Este esquema es el esquema típico que aparece en construcción de nichos. Si ustedes empiezan a ver literatura sobre construcción de nicho, lo van a ver reproducido N veces. ¿Sí? No voy a entrar en detalle con este esquema, solamente quiero mostrar que las cosas son muchísimo más complicadas que lo que el esquema dice. ¿Sí? En realidad, la estructura de la construcción de nicho es esa, pero no se asusten, ¿no? No voy a hablar de toda, voy a hablar de esta parte y específicamente de esta otra parte. Lo que me interesa es mostrar cómo para la teoría de la construcción de nicho, lo que existen son una serie de conceptos de nicho que están anidados uno dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. Comenzamos con esta idea del nicho fundamental, que para Hutchinson, sí, era el conjunto de todos los parámetros que pueden, digamos, intervenir sobre la condición de un organismo en un ambiente. Pero de ahí, digamos, de este concepto que está aquí en rojo, ¿no? Del nicho fundamental, Hutchinson recorta una partecita, que es el nicho realizado, es decir, aquellos pedazos del ambiente a los cuales el organismo efectivamente tiene acceso porque no están en competencia con otros, por ejemplo, cosas por el estilo. Una cosa es a dónde podría irse y otra cosa es a dónde de hecho se va. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de a dónde puede estar? A este nicho recortado, Hutchinson lo llama
nicho realizado. Y dentro del nicho de una especie, algunas especies como la nuestra, ¿sí?, tienen un nicho todavía más recortado, que es el nicho cultural. Algunas especies tienen manifestaciones culturales. No todas las especies, obviamente, las mayorías no, pero nosotros sí tenemos manifestaciones culturales y ese nicho más recortado es el nicho cultural. Y aquí lo que están mostrándose es una serie de relaciones entre esas especies, de tal manera que, digamos, modificaciones en el nicho cultural afectan al nicho realizado y afectan al nicho fundamental, ¿sí? El nicho realizado afectaría tanto al nicho fundamental como a la suma total, el concepto de la suma total de todos los nichos fundamentales de todas las especies. Es decir, la construcción de nicho sí amplía mucho el horizonte de lo que se observa en el campo de la evolución. Pero ¿por qué quiero señalar esto? Porque a diferencia de la física, por ejemplo, donde la relación que se establecía con las teorías físicas, el reduccionismo fisicalista, era anular la ontología de la teoría con la cual me estoy relacionando. La forma, lástima que ya se fue José Antonio, pero él sostiene mucho todo el tiempo que los químicos fueron colonizados por los físicos. Y es que los físicos, a partir de la ecuación de onda de Schrödinger, invadieron por completo el campo de los químicos y anularon la ontología de los físicos. En la teoría de la construcción de nicho, la ontología de la otra teoría queda asimilada, no anulada. Este espacio interior es un espacio interior donde, por ejemplo, cabe todas las clasificaciones sociológicas que pudiera ser una epistemología del tipo de la de Olivet, por ejemplo, ¿sí? Quiero hablar que un magnífico constructor de nicho era León y todo lo, digamos, toda su epistemología cabría en ese cachito. O el marxismo también cabría ahí. O, digamos, la antropología biológica podría tener cabida ahí, al menos en ciertas partes. O sea, la teoría de la construcción de nicho asimila las ontologías. Y esta es una forma, digamos, de relación ontológica mucho más amigable que la invasión reduccionista de corte fisicalista. Y bueno, con estas ideas un poco ya quisiera ir cerrando, ¿sí? Con una frase final que tiene que ver con por qué metí estas cosas, pues para mí son ilustraciones de pluralidad y recursión, que me parece que son los dos principios fundamentales que rigen la transdisciplina. Y con esto, Déjala de León. dejo lo de León. Sí, está bien. Ok, vale. Bueno, pues con esto termino. Gracias. Pues, muchas gracias, Mario, por esta muy elaborada, interesante, original, y profunda. ¿Te vienes acá? ¿Cómo Sí, me pongo mientras hago los comentarios. No. Bien ahí. Es decir, cuando hablo de profundo es que necesito yo más luces para alumbrar y comprender adecuadamente. Yo te agradezco mucho que te hayas tomado la molestia de presentarme previamente hace unos días para mi mejor comprensión y gracias a ello, pues en esta otra versión que además está modificada y mucho más clara, a lo mejor todas mis preguntas de no entiendo, o explícame esto, pues permitieron en algunos cambios, porque ahora lo noté mucho más claro, pero igualmente sugerente, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que tu presentación tiene una enorme fuerza heurística. ¿Qué entiendo eso? Nos orienta para el desarrollo de la transdisciplina, ¿no? Obviamente no es, tú decías, que lo que te proponías, no solo, pero principalmente, es elucidar algunos requerimientos, hablas tú de requerimientos de una teoría de la transdisciplina. Creo que esto es el tema predominante en toda tu presentación. Claro, de inmediato surgen algunas dudas que voy a empezar a plantear. Primero, respecto a requerimientos y segundo, respecto a teoría, ¿no? Claramente sería una metateoría de teorías, ¿no? Y creo que este es el último punto que estabas hablando, de recursión, ¿no?
Pero la pregunta es, ¿los requerimientos son necesarios, suficientes, ni necesarios ni suficientes, sino propuestas heurísticas, es decir, convenientes, útiles? Y me parecería que habría que darle una sopa de tu propio chocolate a esta teoría de la transdisciplina. Es decir, tú dices, la transdisciplina requiere de la justificación de lo propio del episteme, de lo propio de la tecné, de lo propio de la frónesis y de lo propio de las emociones, de las pasiones, ¿no? Siguiendo a Polanyi, me gusta el término pasión con toda su fuerza. Desde luego, pues Ana Rosa ha trabajado muy ampliamente este tema y de recientes años para acá de las emociones en la racionalidad. Pues una primera pregunta es cómo cumpliría esta teoría, esta propuesta tuya, no es una teoría acabada, son requerimientos, estas cuatro condiciones de justificación, ¿no? Creo que sí está claro, pero bueno, esa sería una primera pregunta. Hecho estas preguntas, voy a tratar de hacer como una lista de lo que yo entendí de estos requerimientos a lo largo de tu exposición. El primero, que es el que ya he hablado, pues es esta defensa a una pluralidad de racionalidades. Es decir, tenemos que romper con la reducción a una racionalidad epistémica, sea de carácter lógico-demostrativo, sea de carácter en términos de contrastación empírica de teorías. Sí, ese es un requerimiento, pero es insuficiente, ¿no? Estaríamos hablando de otro tipo de teorías que la que estamos acostumbrados a aceptar desde la filosofía estándar de la ciencia, al menos del siglo XX. Una segunda característica, que esto no es tan novedoso, pues es sobre todo para los sistemas fenomenalistas como el estructuralismo. Aquí pues recuerdo ese gran libro de nuestro querido Ulises, ¿no? La estructura del mundo sensible, este bellísimo libro, que creo que es el primero que escribe Moulines, y creo que su tesis de licenciatura, si no me equivoco, sobre 5 sistemas fenomenalistas, no fenomenológicos, fenomenalistas, dentro del cual, desde luego, está el fisicalismo, el positivismo lógico y el propio de la concepción estructuralista. Creo que ya aquí, en todo sistema fenomenalista, se supera la separación sujeto-objeto, ¿no? Y bueno, pues eso, no hay otra cosa más que fenómenos y fenómenos interpretados desde conceptos. Y recuerdo aquí, pues, la tesis básica de Moulines, que no es original de él, que nosotros no descubrimos conceptos, no los abstraemos, sino los imponemos sobre los fenómenos, ¿no? Se dejó de escuchar. Ojo. Es que está fallando mucho, desafortunadamente. Ya, gracias. Gracias. Si me siento, me dicen si quiero decir si se va el sonido, ¿no se va? Entonces no depende, pero a propósito de sujeto, ¿verdad? Y objeto, bueno. Perdón, entonces creo que esta idea de rechazo a la dicotomía sujeto-objeto tiene de trasfondo no solo manifestaciones como los sistemas fenomenalistas, sino también una fuerte carga nominalista. Esto alguna vez lo platiqué con Moulines, y sí acepta que su posición es nominalista. ¿En qué sentido nominalista? En el sentido tradicional, ¿no? Los universales son conceptos vacíos, no tienen referente empírico alguno, son ficciones que el pensamiento establece para identificar ciertas analogías, similitudes, semejanzas, aires de familia, diría Wittgenstein, ¿verdad? Y creo que esto es lo que está en juego en la relación, pregunto, type-token. El type solo existe y tiene sentido frente a un token. El type solo es un absurdo, ¿no? Podrán existir tokens particulares solos, y pueden responder a diferentes types, ¿no?
Entonces, pero estos types pues son ficciones que se introducen. Ulises ha insistido mucho en este carácter de ficción, no en un sentido despectivo, sino de construcciones que hace el lenguaje sobre los fenómenos y que se pueden recortar de muy diferentes maneras. Y muchas de ellas, aunque sean muy diferentes, esta también será una tesis de León, que lo utiliza con esa palabrota de marco conceptual, ¿no? Mullins lo plantea desde otra perspectiva totalmente convergente, pero puede haber muchos recortes de los particulares que serían los supuestos referentes, ¿verdad?, de nuestros conceptos. Entonces, creo que un requerimiento, así lo entendí, de tu teoría de la transdisciplina sería la adopción de un nominalismo y desde luego, con estas tesis básicamente elementales, pero sí implicaría el rechazo a la aceptación de que existen conceptos universales que puedan ser verdaderos respecto a referentes o clases naturales igualmente fijas y determinadas, ¿no? La pregunta que te haría es si esta teoría tuya o esta propuesta de requerimientos implicaría una posición de este tipo: negación de universales fijos y definidos y en constante revisión respecto a los particulares, type token. Bueno, lo de sistemas distribuidos no me voy a detener, más bien voy a hablar de algunas características que mencionaste de los sistemas distribuidos como otra característica, pero no en sí mismo de los sistemas distribuidos, cuya comprensión todavía no tengo muy clara. Me salté a otro punto muy importante, que es la idea de red, ¿no? Y aquí la idea de red, como en toda red, lo importante no son los relatos, los elementos, los nodos, perdón, sino las relatas, es decir, son las acciones, así lo entendería. Lo importante en una transdisciplina serían no tanto las disciplinas, sino las aplicaciones de las disciplinas concretas, cómo se utilizan para resolver diferentes problemas sin que importe tanto los relatas, sino las relaciones entendidas como prácticas, como acciones intencionales. Bien, otra característica que encuentro en lo que has establecido, y quizás esta es también una de las más importantes, es la necesidad de pluralidad de lenguajes y también el acuerdo entre lenguajes. Esto lo propones desde la concepción estructuralista, no solo para la transdisciplina, sino para las teorías disciplinarias, ¿no?, en la que es necesario que los modelos potenciales construidos con el lenguaje T teórico tengan modelos no potenciales, sino reales. ¿Cómo se llaman los que no son potenciales? Actuales, que integran ya el lenguaje T-no-teórico. Pero recordemos que el lenguaje T-no-teórico, es decir, T no dependiente de la teoría que estás utilizando para recortar los fenómenos, es dependiente de otra teoría. Todo concepto es dependiente de otra teoría. Esta vieja tesis de Duhem, de Popper, ¿verdad? Y que retoma creo que aceptarías esta tesis holística de la dependencia teórica de toda observación. Lo importante es que tengamos un pluralismo de lenguajes. Sin pluralismo de lenguajes no puede haber ni contrastación de hipótesis alguna, ni validación de modelos potenciales para modelos actuales, y tampoco interdisciplina, pero ni transdisciplina. Pero lo más interesante, creo yo, es que tú haces énfasis y lo llegaste a utilizar, creo, metafóricamente, o no sé en qué sentido, como un acuerdo entre lenguajes, como un entendimiento entre lenguajes. Y esta concepción del entendimiento entre lenguajes, pues, es una característica distintiva de la concepción hermenéutica. Recordemos que Mullins se declara abiertamente hermeneuta. Las teorías, ¿en qué sentido? En que las teorías son interpretaciones
de los fenómenos. Recuerda, contra negro, blanco, ¿no? Está la interpretación, descripción, prescripción, está la interpretación, se declara hermenéutica en este sentido, pero aquí creo que hay otro valor muy importante, el entendimiento entre lenguajes distintos, como un valor fundamental del conocimiento y, desde luego, también de la transdisciplina. Voy en la sexta característica que he aquí enunciado. Otra característica importante es la dimensión histórica, ¿no? Que la aceptación de las teorías y lenguaje, la aceptación de las teorías como acuerdos entre lenguajes diferentes tienen una historia y tienen una continuidad. ¿Te acuerdas que te preguntaba el concepto de Moulines de tradición? Genoidentidad. Genoidentidad es el concepto que utiliza Moulines para referirse a que una tradición, una red en el desarrollo del tiempo, que es lo que yo entendería por tradición, puede cambiar todo, pero no todo al mismo tiempo. Tiene que haber puntos contiguos entre una fase y otra fase, y es lo que Ulises llama... De realidad, porque como que percibe que todo es como si estuviera en una película. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque me da oportunidad de ampliar específicamente. Yo dije, qué bueno que lo preguntas. No. Perdón, se metió otra voz. ¿Se escucha bien? Tú hablas, sí, pero se metió otra voz. ¿Quién? Pero parece que te preguntaba, ¿no? ¿A ti, Ambrosio? No, es que se metió de otra conversación. Ah, Está bien, entonces ya cerraron el micrófono por allá. ok. Gracias, perdón. Vuelvo a este tema de Atocha quiere hablar. Todavía no termino Atocha, todavía no termino los comentarios. Ahorita que termine muchas gracias, pasamos la palabra. Sí, es que las levantan haciendo cola. Gracias. Perdón, voy a apurarme. Bueno, me apuro ya para... Entonces, la pregunta es, ¿puede la transdisciplina formar Oh, no, se dejó de escuchar. Bueno, Se congeló la imagen y se dejó de escuchar. bueno, ahorita que me digan si ya se escucha. Ahora sí, ahora sí. Gracias. La pregunta es, ¿tiene sentido que los enfoques transdisciplinarios formen tradiciones o son esfuerzos puntuales de integración de diferentes disciplinas y otras no disciplinas para resolver problemas puntuales y específicos? Y a diferencia de lo que sucede en la ciencia, no tendría sentido que formaran tradiciones. Esa es una pregunta. Eso es una pregunta. Bien, me pareció muy importante lo de las virtudes, ¿no? No les llamas virtudes, pero sí requerimientos con esta imagen del Cristo azotado, ¿no? Del Cristo Rey azotado. Bellísima icono. ¿De dónde es, me decías? Bueno, de esta imagen, seguramente una imagen barroca, ¿no? Siglo XVIII. Las virtudes me parecen, es interesante, todas las virtudes que tú propones ahí, prácticamente todas, son también las que destaca Duhem y Bergson, que es de quien Duhem toma el concepto de Bon Sens, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. ¿Y qué es esta idea? Pues que hay una dimensión no solo epistémica, sino también ética y política. Es decir, Bergson explícitamente habla que la idea de equidad epistémica, que puede resumir todas estas virtudes en la visión de Dewey, por ejemplo, lo que él entiende por equidad, pues son también virtudes epistémicas, morales, políticas, y esto va muy acorde con tu pluralismo de la racionalidad. Ojalá y pudiera haber una conexión más explícita entre estas virtudes y el pluralismo de la concepción de racionalidad que tienes. Finalmente, ya voy muy rápido, la novena característica es la importancia del lenguaje pictográfico, déjame llamarle así, a falta de otro término mejor, pero más aún del lenguaje de la naturaleza, sobre todo por la referencia que haces de Goethe, ¿no? Y
Y aquí recordemos que sí, Peirce explícitamente habla del lenguaje de la naturaleza como el humo que es del fuego. En Peirce, ¿se acuerdan? No es indicio, ¿verdad? ¿O es indicio? No, no es icono. Se me olvida, no, sí, pero es un Sí, tipo es de un signo específico. signo, es un signo. Pero es un tipo de signo dentro de la tipología, que es lo que ya no recuerdo. Creo Ah, que Pero es signo. sí, es un eso, signo. claro, todos son signos, pero en particular se me olvida, ahorita, no sé si es indicio, creo que es indicio, pero me puedo Sí, equivocar. puede ser indicio, sí puede Sí, ser. sí. Entonces, ahí hay un lenguaje, la naturaleza que Peirce reconoce, y la pregunta, ¿estarías sugiriendo algo semejante al desarrollo de un lenguaje de la naturaleza? Retomando esta idea de Peirce de indicios, que como un lenguaje más pertinente para la transdisciplina, y aquí quiero hacer referencia concretamente a Otto Neurath, que se propuso explícitamente desarrollar un lenguaje pictográfico para que hasta un cochero, no sé por qué consideraba al cochero medio de poca claridad, pueda entender la ciencia. Esta preocupación está claramente en la propuesta del fisicalismo, que es reductiva, pero al final de cuentas, Neurath terminó con algo semejante a lo que estás proponiendo, ¿no? Con figuritas, cañoncitos, barras de mantequilla, perdón. Exactamente, el isotyper, ¿no? Te preguntaría si es algo semejante a lo que estás sugiriendo. Finalmente, creo que el concepto más importante con el que concluyes es de nicho. Y simplemente voy a enunciar las características de un nicho. Primero, es una relación holística, ¿no? Es una relación holística. Lo definías como todos los factores ambientales que afectan el organismo. En particular, pues un organismo cognoscente, sea de animal humano o no humano, o de otro tipo que no sea animal, me imagino, también puede ser, de algún viviente. Segundo, relaciones nunca unidireccionales ni lineales, ¿no? Sino que pueden ser de retroalimentación. Tercero, no jerárquicas. No hay relación de jerarquía preestablecida. Así que las leyes generales y la estructura nomológica, perdón, axiomática de las teorías estarían prohibidas, excluidas, porque no podría haber jerarquías. De nuevo, tendría que haber horizontalidad o equidad entre los diferentes factores. Otra característica muy importante de los nichos es la posibilidad de elección. Y aquí viene toda esta dialéctica entre libertad y necesidad, ¿no? Que entre otros Monod había desarrollado. Hay la contemplación en esta propuesta de una teoría de la transdisciplina, esta idea, esta tensión entre libertad y necesidad. Estoy enumerando lo que tú mencionaste. Finalmente, quizás con lo que concluyes, y yo concluyo, es la de asimilación. Pero la asimilación, comentábamos la semana pasada, Mario, que es una relación sumamente importante y quizás justamente sea la relación de la vida en general, no solo de la vida humana, que ha permitido la pervivencia de la vida y la evolución. Pero la asimilación, decías, no es destrucción, no es exclusión, sino integración continua, ¿no? Y aumento de complejidad. Creo aquí también que hay una idea muy importante contra lo que yo llamo epistemocracia, que es la imposición de un conocimiento superior que excluye a todo lo demás, ¿no? Y esto sería, pues, no solo una grave injusticia, sino un atentado contra la asimilación como principio de vida y de aprendizaje. Bueno, estas son las notas que hice como resumen. Muchas gracias. Si les parece bien, Mario, ¿le damos la palabra a Mario brevemente o prefieres las preguntas? Pues, lo que tú decides. Muy rápido. Darles oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Ambrosio. No creo poder contestar a todo lo que pones sobre la mesa del tablero, digamos, pero pues contesto algunas cosas. Bueno,
comencé metiendo las facetas de la ciencia, efectivamente, porque considero que toda teoría posible de una transdisciplina, digamos, no toda teoría es posible, sino que una teoría para una disciplina, y aquí sí me atrevería a ser normativo, debe de dar cuenta, ¿sí?, de los sujetos, sus procedimientos y sus técnicas, sus intereses, sus métodos, digamos, los componentes que mencioné. Debe ser la episteme, la frónesis, la tecné, todo eso debe de estar considerado junto con el patos, digamos. Si si como estoy señalando yo, lo esencial de la transdisciplina es que tanto los sujetos como los agentes operan en forma de redes, no podemos pensar más en tener una teoría de la transdisciplina al margen de los sujetos. ¿Sí? Debemos de considerar justamente a los sujetos y por eso es que las así llamadas habilidades blandas cobran importancia. En una verdadera teoría de la transdisciplina o en un ejercicio verdaderamente transdisciplinario, cuestiones como la gestión de los conflictos humanos a propósito de los temas en cuestión deben estar contempladas. En mi modelo, al igual que lo deseaba Atocha, pues siguiendo a Lakatos, hay una racionalidad no instantánea y una racionalidad plural. Digamos, hay una apuesta claramente por el pluralismo. Coincido con lo que dices en la distinción type-token, digamos, si un type existe, existe gracias a los tokens, que son los que les dan realidad a los types. Me parece que la frase que cité de Peirce justamente recupera bien esa idea. ¿Qué me parece importante señalar de mi modelo? Bueno, que nos permite hablar más fino. De entrada, que es un modelo que nos obliga a Ojo, se dejó de escuchar. Ay, ¿quién puede saber? pues yo sigo hablando. Ya. Ok, en cuanto a la pluralidad de lenguajes, pues sí, aquí claramente hay una apuesta por, bueno, un reconocimiento a la pluralidad del lenguaje y una apuesta por el lenguaje icónico como una vía para la universalización de lenguajes. Y en este sentido coincide totalmente con el objetivo de Otto Neurath, ¿sí? Y va a la búsqueda no de un lenguaje universal, pero sí de un lenguaje universalizable donde nos podamos comprender y gestionar nuestros conflictos, ¿no? Después, ¿qué más? Eh, la transdisciplina, si genera o no genera transiciones. Bueno, necesariamente es o como tú dirías, sería una entidad genidéntica, es decir, una entidad susceptible de cambio sin pérdida de identidad, digamos, sin pérdida de identidad. Entonces, ¿generaría o no generaría tradiciones esta cosa? Pues finalmente son conjunciones que se dan contingentemente para solucionar problemas locales, pero pueden ser robustas, pueden permanecer en el tiempo tanto cuanto pues, la pertinencia del problema esté ahí, y en ese sentido podrían generar especie de mini tradiciones locales, pero no necesariamente están obligadas a ello, ¿no? Justamente porque no hay jerarquía, no hay linealidad, hay complejidad, digamos que son los puntos que hemos estado hablando aquí de la transdisciplina. Y con esto, digamos, creo que te contestaría ya. Bueno, tenemos varias intervenciones en el orden que veo en pantalla. Vamos a dar una y una. ¿Aquí hay alguna intervención? Ok. Entonces, vamos a dar, si les parece bien, una y una. Empezamos acá en digital y después vamos con Francisco, Miguel y alguien más. Okay. Adelante, Atocha, por favor. Hola Ambrosio y todos, déjenme estar en audio solamente. Muchas gracias.
Bueno, una disculpa primero, Ambrosio, pensé que estabas terminando y fue por lo que alcé la mano. Pero mi interés y mi preocupación, sobre todo, es el asunto del lenguaje, y lo único que te pediría, Mario, es que te extendieras un poco más en qué queremos decir con ello. Creo que es muy importante y es una de las cosas que, si recuerdo bien, me criticabas cuando me preguntabas, bueno, y los actores, los humanos, ¿dónde están, no? Pero como bien sabes, en el momento de hacer intertrans o lo que sea de disciplina, necesitamos no solo un pluralismo de lenguaje, sí, pero una manera de entendernos entre nosotros. Y eso no me refiero nada más a lenguaje en particular, a quizá entender los términos que otros los usan. Quisiera saber a qué te refieres con la importancia del lenguaje y cómo funcionaría, no sé si nos puedes dar algún ejemplo o en todo caso extender eso un poco porque creo que es crucial en general y en particular en tu propuesta. Gracias. Ok. Bueno, pues muy rápidamente, Atocha. El lenguaje finalmente lo que recupera es una visión del mundo. Y lo que estás poniendo aquí es dos visiones del mundo o más, ¿sí? Que pueden estar contrapuestas. El problema cuando yo te digo analiza el lenguaje del otro es finalmente pedirte que analices las categorías con las que el otro ve el mundo, ¿sí? De tal manera que justamente el movimiento de comprensión, digamos, empática, pueda realizarse porque es capaz de colocarse en el lenguaje del otro, porque aprendiste a vivir el lenguaje como el lenguaje del otro. Lo único que yo estoy señalando aquí es que no debemos de perder de vista, ¿sí? Y menos actualmente con el, digamos, gran auge que están teniendo las imágenes en la comunicación humana, el hecho de que, pues, los primates dedicamos un gran número de neuronas al manejo de la información visual y que la información visual es densa y que nos permite transmitir contenidos cargados de significado de una manera, digamos, relativamente económica, relativamente barata. Esta idea de que una imagen dice mal que es 1000 palabras es cierto, aunque la inversa también sea cierta. Digamos, hay veces que pues, una palabra no te bastan la cantidad de imágenes que hay detrás de la palabra amor o libertad o complejidad, cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, mi reflexión sobre los lenguajes es sí, son importantes, hay que considerarlos, hay que estar ahí y hay que tratar de aproximarlos. Y una manera de tratar de aproximarlos es justamente vía la representación de estructuras abstractas de manera icónica. Gracias. Perdón, por favor, Francisco, adelante. Gracias. ¿Se escucha? ¿Tú escuchas mi voz? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, Ambrosio. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buena tarde, gracias por invitarme al seminario, que me viene muy bien porque la razón por la cual llegué unos minutos tarde es por haber asistido a un seminario previo en el instituto donde trabajo, aquí en Ciudad Universitaria, que tiene el siguiente título: Laboratorio Transdisciplinario de Innovación Social Ecológica para una transición hacia la ganadería sostenible de los Tuxtlas, Veracruz, impartido por una ecóloga del Instituto de Ecología, hija de dos antropólogos relativamente bien conocidos aquí en México, de origen extranjero. Me llama muchísimo la atención hacer el contraste entre el contenido de tu charla, sobre todo lo principal, como ya fue recuperado también en los comentarios de Ambrosio, porque la concepción de transdisciplina que parece estar puesta en práctica en unas comunidades epistémicas científicas como esta, la de los ecólogos que quieren hacer, como en su propio lenguaje, incidencia social, no necesariamente está conectada con la serie de consideraciones teórico-filosóficas que tú haces. Entonces, en una especie de ejercicio
de bote pronto, me gustaría escuchar tu punto de vista, especialmente al respecto de cómo está conceptualizada la participación de diferentes elementos en la transdisciplina, tal como la acabo de escuchar. Sobre todo lo que te mencionaría para motivar tu ejercicio es que en vez de hablar de comunidades epistémicas que tienen teorías distintas, que sostienen y desarrollan teorías distintas sobre el mismo objeto o conjunto de fenómenos, aquí lo que tenemos es una definición más bien social, sociológica, de diferentes actores socioculturales, ¿no? Entonces está la academia por un lado, y por otro lado están los representantes gubernamentales, los pueblos indígenas, las organizaciones no gubernamentales y una serie de agentes, actores que están definidos más o menos en esos términos. Una pregunta filosófica que habría que hacerse es, ¿y estos actores tienen teorías? Es decir, tratando de establecer justamente el lenguaje propio de tu presentación, me gustaría conocer tu opinión de bote pronto acerca de qué es lo que estaría justificando que en estas comunidades, sí les voy a llamar epistémicas, pero no necesariamente son comunidades que desarrollan teorías en el sentido que fueron presentadas en tu charla, ¿no? Eso es evidente. Entonces, ¿qué dirías, sobre todo por estos últimos comentarios que has hecho sobre la resolución de conflictos y demás, cuando vemos la realidad concreta de estos proyectos financiados por CONACYT, además, dicho sea de paso, el CONACYT con H, por cierto. Cuando vemos esta realidad social del uso del término transdisciplina y de la supuesta práctica de la transdisciplina, ¿qué es lo que en las perspectivas filosóficas interdisciplinarias tuyas o transdisciplinarias, tal vez hay una reflexividad ahí interesante en la concepción que estás presentando hoy, ¿crees que tendríamos que, con las cuales tendríamos que reaccionar de inmediato ante este horizonte? Gracias. Uno de los problemas con el concepto de transdisciplina es que no hay una caracterización unívoca que haya logrado o consenso. Cada quien entiende el término como se le pega la gana. Digamos, desde que Piaget introdujo el término, en ese mismo congreso ya había dos posiciones divergentes. Una de carácter educativo, digamos la de Jans, que además era también otra gente muy preocupada por comunicaciones. Distintas maneras de entender el concepto de transdisciplina. La ciencia modo 2 de Gibbons y Novatoni, digamos, pues claramente entra ahí. Aunque no le guste a Javier Echeverría, el concepto de tecnociencia tendría, digamos, algunas facetas en común con la idea de la transdisciplina, o el concepto de conciencia de Wilson, digamos, tiene fuertes intersecciones con la transdisciplina. Digamos, el problema con la transdisciplina es que no sabemos cómo entenderla, ya hay circulando ya cualquier cantidad de definiciones en términos. Algunas gentes han sacado bastante ventaja de la gestión del término. Efectivamente, el término transdisciplina mueve recursos y definirla de una u otra manera va a afectar los intereses de ciertas personas. Si tú por transdisciplina la defines de cierta manera, pues a lo mejor no a todo mundo en el CIDET y los recursos que recibe por parte de la UNESCO les va a gustar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la transdisciplina? Pues un poco lo que los científicos han hecho toda la vida, no preocuparse por la filosofía y ser oportunistas y seguir su trabajo hacia adelante. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a ejercerla, ya después vendrán las reflexiones acerca de cómo ejercerla mejor, pero no detenernos a la espera de una definición o contar con una caracterización que no sea adecuada a algo que a todas luces es necesario, que es la integración del conocimiento para la solución de problemas, más allá de los enfoques disciplinares que no han dado respuesta, ¿no? Es lo que yo contestaría. Por favor, José Luis, por allá si eres tan amable. Sí, muchas gracias.
Eh, bueno, una idea general que me queda de esta presentación de Mario es que es quizás demasiado ambiciosa, en el sentido de que abarca muchísimo material y en mi caso particular hubo partes que pues captaba yo quizás la idea fundamental, pero me hubiera gustado tener una información mucho más detallada de algunas cosas. Sobre todo, me parece que quizás lo que me llamó más la atención, bueno, hubo varias cosas de la presentación, pero una de ellas fue la propuesta de Mario claramente de los sistemas distribuidos como modelos de transdisciplina. Eh, Esto lo hemos tratado ya en las 3 ocasiones anteriores y ciertamente me parece que la propuesta de Mario es la más completa, la más convincente, la más heurística. Pero sí me hubiera gustado, esos diagramas no son fáciles. Me hubiera gustado quizás algún ejemplo sobre cómo se coordinan estos. Tuve una idea más o menos general de, bueno, los diagramas sirven para entender las relaciones de reducción o las relaciones holísticas o las relaciones de analogía entre disciplinas y demás. Pero específicamente en el caso de la transdisciplina, ¿cuál sería la propuesta, digamos, más concreta de los sistemas distribuidos? Creo que está ahí, me pareció entender que está ahí, pero no me quedó diáfana. Y me parece que la aportación de Mario es muy importante y requiere de esa especificación para que la publicación quede mucho más clara. Ese es un punto, el de sistemas distribuidos. El otro que me pareció muy interesante es esta distinción de episteme, tecné, frónesis y pasos. Casi había que incorporar en ese cuarteto también los diagramas, como parte del episteme y parte de la tecné, ¿no? Hay una forma también de diagramar esta aproximación. La pregunta ahí sería, ¿de qué manera la transdisciplina utiliza estos términos o estos conceptos de manera diferente a la inter o la multidisciplina? Me pareció entender, Mario, que episteme y tecné tienen todas las ciencias, sean disciplinarias o inter o lo que sea. Pero tú como que señalaste de una manera muy clara que frónesis y pasos son elementos, digamos, más típicamente transdisciplinarios, lo cual me parece muy interesante. Yo creo que eso también requiere un poquito más de elaboración. No me quedó muy clara la relación type token, que yo le llamo tipo ejemplar en el castellano, que he utilizado en algunas ocasiones o en varias porque es muy útil en muchos sentidos. Y no me quedó completamente clara cuál es la relevancia de la distinción de peers de type token en el caso de la transdisciplina. Bueno, fundamentalmente creo que esos serían mis comentarios. Te felicito, Mario, es un esfuerzo muy, evidentemente, de mucho tiempo y muy complejo, que yo creo que se requiere quizás sintetizar más, aclarar más, hacer la propuesta mucho más concreta para que sea accesible a los que no somos, no tenemos tus habilidades o las de la filosofía de la ciencia más elaborada. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Pues igual, básicamente darte la razón. O sea, el trabajo fue demasiado ambicioso. Sí, lo comenzamos a comentar todo el tiempo. Tuve la sensación de que tenía demasiadas cosas en el trabajo, pero no quería cortar ninguna. O sea, me parece que que todas estaban. Claramente Entonces, son relevantes. de cara al texto escrito, esto tendría que ir más
más bien pianito y los esquemas ser ejemplificados, ¿no? Coincido también contigo en que cierto tipo de representaciones diagramáticas forman parte del episteme. Digamos, ahí la distinción entre episteme y tecné es difusa, ¿sí? O sea, finalmente, cómo gestionamos la información en un diagrama, pues estamos haciendo operaciones de lápiz y papel, si quieres, pero pues operaciones de laboratorio, parecidas a las operaciones de laboratorio, ¿no? ¿Por qué le pongo más énfasis a frónesis y tecné? Pues es la parte más humana, ¿no? No, Es la además, parte justamente donde está justamente el problema. Actualmente el problema de la gestión del conocimiento no está en la obtención del conocimiento, o sea, está en la gestión de cómo demonios hago las cosas. Si voy a construir un puente, el problema actual no es cuál es la ingeniería para construir el puente, va a ser la negociación con las comunidades a las cuales vas a afectar por construirlo o dejarlo de construir. Ese va a ser el problema. Entonces, ¿por qué están Frónesis y Patos ahí? Pues están por eso, ¿sí? sí, Eh, en el caso de la transdisciplina, ¿sí? ¿Por qué me interesa señalar type token? Bueno, si quieres verlo en términos análogos a la distinción, digamos, entre la parte T teórica y la parte T no teórica, o sea, los types serían justamente toda la parte empírica de las teorías que están puestas ahí, y me parece que una caracterización de la transdisciplina tiene que digamos, incluir tanto los aspectos conceptuales como los aspectos metodológicos, como los aspectos, digamos, también vivenciales de relación humana. O sea, una transdisciplina tendría que incluir estas tres cosas, una teoría de la transdisciplina. Es lo que yo te diría. Por lo demás, pues muchas gracias por los comentarios y sí, acepto la crítica de que fue un poco, bueno, no diría un poco, bastante atrabancada la presentación y que debo de cuidarla más en la presentación del bueno, texto. Gracias. crítica constructiva, Mario, y amable. Ah, Bueno, gracias, Mario. No, Disciplina. A mí me da la impresión de que esto también se podría hacer en el ámbito de la disciplina, incluir todos estos aspectos, pero en cualquier caso, yo soy muy feliz con la propuesta porque no sé si la ciencia opera feyeberianamente, pero la filosofía sí. Y entonces estamos constantemente apelando al pasado para ver si hay algún tipo de concepto que nos es útil, incluso cuando este concepto era entendido de manera diferente por quien lo propuso. De hecho, Aristóteles en Física 2, en Metafísica, en la Ética, en realidad está pensando la frónesis en un ámbito distinto de la ciencia porque la ciencia se ocupa de lo necesario. No tenemos que deliberar al respecto de lo que resulta contingente, ¿no? Y me parece que esta traslación que haces de la frónesis, de la prudencia, al ámbito de la ciencia es muy pertinente, no solo porque humaniza, sino porque da cuenta del carácter incierto y contingente en el que se mueve y en el que entendemos la ciencia actual, ¿no? Eso como comentario. La pregunta, en algún momento dices que, y sobre todo refiriéndote a la construcción, a la noción de construcción de nicho, que hay perspectivas que son más susceptibles de asimilación de ontologías, son más susceptibles de producir un espacio de entrelazamiento de disciplinas. Pienso, en ese sentido, pienso si el concepto de affordance se puede utilizar para la noción misma de transdisciplina. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos tener disciplinas que tienen mejor affordance, donde se expresen mejores capacidades para la articulación con otras disciplinas. No sé si para ti esto te hace sentido, esa atribución o esa traslación del concepto de affordance, y si te sería útil en alguna medida. Y la sugerencia
me atrevo a hacértela porque al final de la presentación hacías como una especie de síntesis, ¿no? Un resumen y decías que la recursividad era importante para entender la transdisciplina. Yo pienso en textos, por ejemplo, contemporáneos de Yuk Hui, un filósofo de la tecnología que me gusta mucho. Él tiene un texto que se llama Recursividad y contingencia. A mi juicio, la contingencia tendría que ir de la mano de la recursividad porque en realidad en cada uno de los ciclos que se repiten para cumplir una función no podemos encontrar un espacio para el determinismo, sino que en cada una de las repeticiones se tendría que expresar una diferencia. En ese sentido, recursividad y contingencia, a mi juicio, deberían ir de la mano, porque si no te puedes volcar en una perspectiva determinista, ¿no? Y ya eso es todo. Uy, pues sí. ¿Por dónde empiezo? Bueno, las affordance. Hace como 20 años, Ron Harré publicó un texto que se llamaba algo así como Nuevas herramientas para la filosofía de la química. En él hacía una propuesta en el cual la estructura de las teorías estaba analizada justamente no en sus aspectos estructurales lógicos, sino más bien en sus aspectos de significado, de construcción de significado, históricos. Y tratando de independizarse de la filosofía de la física, sí, y tratando de desarrollar una filosofía de la química de cuño propio, justamente lo que hace es echar mano del concepto de affordance. Y echa mano del concepto de affordance, digamos, para jugar el mismo papel que en las teorías y reconstrucciones de la física fue el concepto de causalidad. Para él, digamos, una affordance es una ayuda para algo que te alcanza para hacer otra cosa. ¿Sí? Y en ese sentido, digamos, el concepto de affordance perfectamente podría recuperarse dentro del esquema que estoy contemplando. Y contestándole, regresándome un poco a la pregunta de José Luis, digamos, ¿cuál es la propuesta aquí de la transdisciplina? Pues la propuesta de la transdisciplina es que la transdisciplina ocurre en la red general del conocimiento, es la red ampliada, todo lo posible, eso es la transdisciplina. Digamos, esa redesota grandototota del conocimiento con todas las diferentes formas de relaciones interteóricas a las que puede dar lugar. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo contestaría. Gracias por ponerme en la pista, aunque bueno, pues, siempre es bueno volver a ese texto de Harré que recomiendo mucho. Gracias por ponerme en la pista de este texto, lo voy a volver a ver y a ver, acercarlo un poco en la propuesta del texto. Hacer una traducción. Bueno, ese artículo de Harré es difícil porque habla de una química, qué lástima que ya no está José Antonio, habla de la química de los topos, según lo cual, digamos, no hay materia, sino que el espacio está dotado de propiedades químicas, y la química son reglas para la transferencia del lugar de esas propiedades. No, pero es un concepto que no lo traduce. No, affordance no, yo creo que no hay, que lo dejamos como affordance. Bueno, ajá. Sí, ¿cuál es? Conducta militancia. Espantosa. I can afford that. Es que también hay que ser porque I can afford, I can afford that, I can afford. Sí, en el contexto del lenguaje coloquial era para qué te alcanza, para qué te sirve, para qué te rinde algo. Ana Rosa, por favor. Gracias, Ambrosio. Gracias, Mario. Muy buena tu ponencia, pero me hubiera, igual que José Luis, tenía muchas preguntas como en el mismo sentido que él. Exactamente para qué quieres meter lo de token type, para qué nos sirve en la mejor comprensión de la transdisciplina, dónde queda la dimensión ética, supongo que en la frónesis, pero en algún momento parece que las emociones morales o actitudes morales las metías en el pathos.
tampoco me quedó claro entonces dónde queda la dimensión ética que atraviesa toda la investigación científica, sea disciplinar o inter o multi o trans. En un momento dado también dijiste que las partes en un sistema distribuido, que las partes conservan su integridad. Mi duda es que justamente en la transdisciplina se construye como un lenguaje común, procedimientos comunes, como que es todo alrededor de un problema, se tienen como que yo me acuerdo al principio que en este seminario con Rui no nos entendíamos, nos costó mucho trabajo como acoplarnos y más o menos empezar a entendernos. Era como un poco una torre de Babel, pero poco a poco lo fuimos logrando, ¿no? Y encontrar puntos en común de interés sobre todo, que eso era lo importante. Pero en un momento que dijiste que las partes conservan su integridad en un sistema distribuido, quiere decir que tienen una identidad propia al margen de esos flujos de información y de interacciones. No, no, es como una pregunta ontológica, ¿no? Como, ¿qué serían esas partes que conforman un sistema distribuido? Y creo que ahí lo dejo porque tengo preguntas críticas al nominalismo, porque no soy nominalista, etcétera, pero mejor, ya es tardísimo. Entonces, nada más lo dejamos ahí, luego seguimos platicando. Si nos mandas después el escrito o algo así, sería súper interesante. Gracias. Muy rápidamente, bueno, de nuevo insistir, era tener la presentación o tener el texto, y decidí que tenía que pararme a presentar algo más que a leer, y entonces, bueno, soy consciente de la falta del texto. ¿Para qué metí la distinción Tavitopec? La distinción Tavitopec no la meto yo, la meten los sistemas distribuidos de Barwis y Seligman. O sea, la consideración de los sistemas distribuidos es la que introduce la distinción type token para justamente poder analizar el flujo de información desde los types hacia los tokens. En los sistemas que yo metí, a veces ese flujo se invierte, ¿sí? El sistema que yo metí, digamos, el sistema que yo metí, en primer lugar, me tomo la idea de que las partes no se modifican. Quizá viéndolo ahorita que lo preguntas, porque fui un poco crítico con respecto a cómo lo consideran Barwis y Seligman, y nada más lo traduje, no lo ajusté. Sí, sí debería de haber dicho que hay cierto tipo de ajuste que permite el reconocimiento de las partes, pero digamos, sí, a lo mejor por ahí está. Aunque hay sistemas en los cuales efectivamente el solapamiento es con total independencia. Digamos, estos son en los casos típicos que se ponen de multidisciplina, pues muchas veces es sin interacción, que era la propuesta original de multidisciplina de Young, por ejemplo, ¿no? ¿Sin Entonces, interacción entre los componentes? interacción, sí, digamos, ¿Y sin qué es lo que hay entre ellas? ponerlas juntas, digamos. ¿Yuxtaposición? Oh. Ya se paralizó otra Ya vez. se fue. Ajá. Ahí está ya. Ya. ¿En dónde queda la ética? No te escuché, Mario. Mario, vuélvele, rebobina. ¿Ya regresó? Ok, perdón. No, por favor, nos dicen, yo voy a seguir hablando hasta que nos digan que ya regresó el sonido. Ya Por favor, regresó. bueno, qué rápido. Ya se les oye ahora. Ya se fue otra vez. Bueno, muchas gracias por la paciencia y por lo demás. ¿Dónde está la ética en toda la cuestión? Pues justamente el punto es en algún lugar entre la frónesis y el pathos. En algún lugar ahí, entre esos dos lugares, va a estar la ética. El punto interesante de la propuesta es que por lo menos está el lugar en donde está, aunque no sepa todavía cómo. Digamos, por lo menos tiene que estar, no, bueno, o sea, finalmente no, yo haría una exhortación justamente a gentes como tú o como José Luis,
a que nos ayuden a llenar bien ese renglón de cómo está justamente la interacción entre conocimiento y conciencia, finalmente, fin de cuentas. Pero nos queda claro que debe de estar. Es que también supone creencias, o sea, la dimensión moral es compleja el asunto, pero bueno, eso sí. No, pero bueno, o sea, y también lo que quiero señalar es, esto todavía no conforma un modelo, esto es un barrunto de modelo que me atreví a presentar aquí, esperando enriquecerlo con sus críticas, digamos, pero esto todavía no es un modelo. Sí. Sí, no, gracias. Es muy rico y muy denso. Tienes muchísima tela de dónde cortar, Mario. Muchas gracias. Por favor, Ricardo. Gracias, Ambrosio. Gracias por la presentación, bueno, con las preguntas y lo que has para ver las cosas, pero tengo ahí una pregunta, quizás por curiosidad. Cuando empezaste la charla y mencionaste algo de la inteligencia artificial, que habías recurrido a ella para... Hay un lado, sí, la chica del micrófono. Sí, a lo mejor se ha acabado la pila, ¿verdad? Pero que habías recurrido a la inteligencia artificial para ayudarte con algunas imágenes, ¿no? Bueno, mi pregunta va en ese sentido. En esta reconstrucción de la transdisciplina que haces, la inteligencia artificial forma parte de este modelo. Y si llega a formar parte, ¿qué representaría? La episteme, la tecne, probablemente la frónesis, y nos está ayudando a determinar, a dilucidar o a resolver algún dilema ético o bioético de algún problema concreto. Desde luego, no creo que todavía no haya emoción artificial, al menos las máquinas todavía no llegan a eso, pero me surgió esa duda, ¿no? ¿Qué representaría la inteligencia artificial en un modelo de transdisciplinario? La pregunta me deja un poco frío porque es como si me preguntaras, bueno, ¿qué representan las bibliotecas o los microscopios en tu reconstrucción de la transdisciplina? Pues son una herramienta más, o sea, los generadores de lenguaje, digamos, los simuladores de lenguaje por probabilidad bayesiana, son una herramienta más, no tienen por qué tener un lugar particular en el modelo de la transdisciplina, como no lo tienen los microscopios, no lo tienen las bibliotecas o no lo tienen cualquier otro instrumento que utilice cualquier gente en la construcción de conocimiento. O sea, pueden jugar un papel, sí, en la tecnea a lo mejor nos sirven para hacer ciertas cosas, sí, pero pues juegan el papel de cualquier técnica, no tienen por qué tener un lugar privilegiado. Sobre todo, digamos, o sea, sobre todo porque no son inteligencias, digamos, pero bueno. Sí. Ajá. Bueno. Cada vez se utiliza más. Bueno. No, acá. Perdón, discúlpame. Adrián. Muy rápido, en algún momento dijiste en la transdisciplina se va más allá de la pretensión de que haya una reducción interteórica, hay asimilación ontológica. Pero yo me pregunto, ¿qué puede significar esto de la asimilación? Entiendo que no hay reducción, pero ¿qué significa asimilación en términos de cómo se relacionan los conceptos de las diferentes teorías? Bueno, en primer lugar, para el caso de asimilación ontológica no lo presenté como un caso de transdisciplina, lo presenté como el caso general de la transdisciplina. Dije que la construcción de nicho, ¿sí?, era una teoría especialmente adaptada para la transdisciplina porque tenía como un hueco ahí para donde las otras teorías pudiesen meter su ontología. ¿A qué me refiero con, digamos, entonces, en ese sentido, en la construcción de nicho hay asimilación ontológica, pero la asimilación ontológica no es, digamos, la única vía de la transdisciplina, ¿no? O sea, no es una condición, no es una condición necesaria.
me pareció que es especialmente ilustrativa esta teoría y por eso la traje a colación, porque es una teoría donde queda muy claro, donde las dos ontologías teóricas simple y sencillamente se sobreponen. ¿De qué manera se podrían influenciar? Bueno, si por ejemplo en la reconstrucción de nicho nosotros ahí metemos, digamos, en la parte central que tenía todos esos anidamientos de nicho cultural, digamos, a la manera, por ejemplo, que podría hacerlo León, pues entonces, por ejemplo, un concepto como herencia cultural, por ejemplo, cobraría enorme relevancia y nos indicaría una flecha más desde la herencia cultural hasta la modificación de los nichos fundamentales de la suma de todos los organismos, tendría todas esas. Entonces, las ontologías no simple y sencillamente hacen match, sino que, digamos, tienen implicaciones sobre el tipo de cosas que se pueden inferir o no inferir. Finalmente, en estos diagramas, ¿sí? La ontología lo que está haciendo es trazar nuevos puntos y nuevas flechas. Y lo que hay es una red de inferencias a partir de caminos alternativos entre esas flechas. Una explicación es un camino alternativo para ir de un lugar a otro. Bueno, yo quisiera aprovechar, creo que ya no hay otra mano levantada allá o acá, para insistir un poco en esta relación de el nominalismo con el type token. Me parece que la misma distinción está cargada de una cosa son los conceptos generales y otra cosa son las instanciaciones particulares. Y creo que la importancia del nominalismo es no cosificar los conceptos. Estoy siguiendo mucho a Moulines, que es un nominalista radical, ¿no? Y además que acepta abiertamente que todos los conceptos universales son ficciones que no reflejan ni son abstracciones de la realidad, sino que el lenguaje impone para recortarla de sí mismo y todo concepto es derrotable por las instanciaciones, tokens particulares. Y creo que esto, si es así, debería de ser un principio fundamental, pues no solo de las disciplinas, como lo plantea Moulines, con mayor razón de la transdisciplina, ¿no? Por la complejidad de los referentes que está constituyendo, por la complejidad de cómo recorta el mundo. Entonces, Ana Rosa decía, no sé si tú guardaste silencio respecto al nominalismo, no dijiste nada, pero yo insistiría con esta distinción básica, ¿verdad? Los conceptos universales son vacíos y son construcciones que hace el pensamiento para comprender por analogía, es decir, semejanzas y diferencias, los particulares, y es la insistencia de Wittgenstein, más allá de Aires de Familia, Wittgenstein como uno de los nominalistas más radicales del siglo XX, más allá de las analogías de los Aires de Familia, es meter una ontología que hay que meterle la navaja bien afilada de Occam, ¿no? Recortar todas esas construcciones ontológicas que no se sustentan. Y creo que esto es algo muy sano para un enfoque transdisciplinario como el que estás proponiendo. No sé qué digas. Ana Rosa discrepa, tiene objeciones sobre el nominalismo que me gustaría escuchar. Sí. Es eso. Por el momento guardo un prudente silencio. No quiero comprometer, digamos, esta posición. ¿No? Ya no. Ya, mi bello. Ya. Bueno, muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Y yo creo que ha sido una espléndida sesión que ha generado, yo creo que ha cumplido muy cabalmente esta función heurística, es decir, de explorar, de descubrir, de proponer, de inventar vías para la comprensión y la práctica de la transdisciplina. Creo que ha cumplido con creces este propósito. Muchas gracias y muchas gracias a todos quienes participaron, ¿no? Y también quería comentarles que Eugenio Friccioni, que le toca la siguiente ocasión,
me ha planteado la posibilidad, yo lo voy a ver aquí en el instituto, de que él pueda exponer desde allá, desde el desde el Sinmestab, en Zacatenco. Y vamos a ver esa posibilidad. Me parece una propuesta muy interesante de que pueda haber sedes presenciales distintas. Creo que, sinceramente, veo difícil que yo llegue a Zacatenco, no sé, alguien más, pero podemos ensayarlo, me parece una buena propuesta, si les parece al seminario, explorar esa posibilidad que nos plantea Eugenio. Si les parece, pues lo vamos a hacer y ya les comunicaremos oportunamente, Natalie, si es allá. Desde luego, sea aquí o sea allá, pues seguirá por esta vía. Esperemos que no nos falle. Vamos a ver por qué estaba fallando, ¿verdad? El Internet no es algo que nos hubiera pasado antes, pero desafortunadamente pues nos pasó ahora. Disculpas, Mario, por estas torpezas de la inteligencia artificial, que no es tan inteligente, ¿no? Y más cuando la dejan funcionar por sí misma. Bueno, muchas gracias a todos y todos, aquí y allá. Muchas gracias. Hasta luego. Una invitación muy cordial. El próximo el próximo viernes a las 12 del día vamos a presentar Ana Rosa, Rosaura, Miguel y yo el libro en homenaje a León Olivé. Y esto, desafortunadamente, vamos a ver cómo lo transmitimos, porque creo que esta cuestión de la feria de la flor y el libro, ¿no? De San Jordi, la fiesta de San Jordi. La pues, rosa y el libro. Perdón, no pensaron en la transmisión, ¿no? Porque me parece sí grave que no haya una transmisión simultánea. Realmente, me parece una falla. Estamos viendo cómo podemos subsanar esta falta de transmisión, a ver si por lo menos lo grabamos y después lo transmitimos. Bueno, ahorita platico con ustedes a ver si hay alguna forma de... ¿Perdón? Pues ya, vamos a ver si nos autorizan también. Bueno, muchas gracias. Cordial invitación. Adiós, adiós. Muy bien.